el punto central de nuestra transmisión, Isai. Ya el paciente le dio un evento vascular cerebral, fue al hospital, le dieron tratamiento. Aquí tenemos como que fases, ¿no? Tal vez si te toca atender al paciente en la fase hospitalaria o ya en clínica, ¿no? Por referencia, ¿cómo es la evaluación de estos pacientes, Isai? ¿O cómo evalúas? Pues interesante por ahí la cuestión. Por ejemplo, ya sea que me toque la fase intrahospitalaria o ya sea que me toque la fase ya de que el paciente fue dado de alta del hospital en esta parte, pues la evaluación sigue siendo la misma en estas cuestiones, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo en cuenta en la evaluación fisioterapéutica, primero es la realización de un historial clínico. Eso es algo importante, ¿no? Donde obtengo los datos del paciente, cuáles son sus antecedentes, por ejemplo, cómo sucedió el evento, qué estaba haciendo la persona, hace cuánto sucedió, preguntas de ese tipo, sobre todo a la familia, porque en la mayoría de ocasiones el paciente, en especial si está en la primera fase, pues no va a ser capaz de poder dar responder, ¿verdad? Lo cual me lleva al siguiente punto de la evaluación, que mientras estoy en el historial clínico, también realizo algo que se llama pues una evaluación temporoespacial, ¿no? En esta parte o de esfera mental, a mí me gusta decirle de esfera mental, porque el hecho de estar con el paciente, pues no solo evalúo nivel de fuerza, rango de movimiento, sino que también evalúo si está centrado, por ejemplo, sabe dónde se encuentra, qué día es hoy, cómo está la parte de la comunicación, si tiene un lenguaje verbal, si no lo tiene, si, por ejemplo, arrastra las palabras, si al momento de decir palabras no son de acuerdo a lo que yo estoy preguntando, entonces pues ahí entra en esta parte, que la esfera mental casi siempre tiene más características y se aborda un poco más detallada cuando el paciente sale del hospital, porque en cierto momento está, los estadounidenses le llaman foggy, y digo muchos estadounidenses porque salen muchos, ¿cómo se llaman? Revistas clínicas en esta parte en inglés y me gusta leerlas, pues hablan de esta, como si tuvieras, ¿cómo se llama? Niebla mental, ¿no? Se disipa a cierto tiempo y el paciente ya recobra en esta parte cierta parte del habla. Esa es una. Y a mí me gusta mucho evaluar también en el primer contacto con el paciente, me gusta evaluar su nivel de independencia, que existen muchas escalas para nosotros revisarlas, porque eso me da a mí mucha información de cómo se encuentra el paciente. Otra cosa que a mí me gusta mucho aplicar es aplicar escalas que se llaman de riesgo de caídas. Por ejemplo, está la escala de Downtown. Esta escala de riesgo de caídas, que hay otras también, me ayudan mucho a centrarme en la fragilidad del paciente, qué tan frágil está en esta parte para así adecuar un tratamiento que precisamente vaya de acuerdo a lo que el paciente necesita. Otra cosa que realizo también dentro de la evaluación física, pues es la evaluación, como lo dije, del tono muscular. Eso es algo muy importante porque la afectación del tono va a ser inminente, va a pasar. También en esta parte pues entra el rango de movimiento, su amplitud, entra también en esta parte la fuerza muscular. Esas son las características más importantes que yo realizo en el paciente, y esto es algo interesante porque a mí me gusta también no solo hacer una evaluación al paciente, sino también hago una entrevista a los familiares o a las Ajá. personas que hay alrededor, ya sea los cuidadores, ya sea, porque en México, siendo realistas, la mayoría de cuidadores va a ser el familiar. Eso es algo que casi siempre va a pasar. Es raro cuando tienen a otra persona como a un personal de enfermería, sí pasa, pero no es tan seguido, pero me gusta platicar con ellos. Por ejemplo, siempre les pregunto a la familia, tú como cuidador, ¿qué es en lo que más te cuesta trabajo en el cuidado del paciente? Y ellos te dicen, no, pues me cuesta trabajo girarlo, me cuesta trabajo cambiarle el pañal, me cuesta trabajo darle medicinas, que coma, etcétera. Entonces, eso es importante porque también me ayudan a estructurar un tratamiento que obviamente el beneficio es para el paciente, pero también ayudan a que el cuidador intervenga, se sienta parte y también pues él tenga beneficios, porque el paciente mientras más independiente sea, pues menos ayuda va a necesitar por parte de las personas de su alrededor. Entonces, eso es en lo que yo me centro, y con toda esa información, que es un chorro, porque a veces en las evaluaciones me tardo más de una hora, a veces me tardo hora y media, 2 horas incluso en todo esto, pues eso me permite toda esa información hacer un tratamiento que realmente sea de acuerdo a lo que mi paciente necesita, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Súper bien estructurado tus puntos de evaluación, ¿no? Ahora que comentas esto de evaluar
como el estado neurológico, ya sea que el paciente esté en el hospital o ya en su casa, sobre las tres esferas, ¿no? Tiempo, espacio y lugar. Creo que, no sé, pero es poco frecuente que un fisioterapeuta lo evalúe específicamente, ¿no? Creo que lo tienen más los fisios neurológicos, más inculcado, ¿no? En su evaluación. Pero es importante porque, pues, tal vez si le preguntas, ¿no? Que tal vez si piensa que está en su casa y está en el hospital, ¿no? Después de 2, 3 días que no responde. El otro punto que me gustó de tu respuesta fue el nivel de independencia, ¿no? Pocos, tal vez si no lo tenemos como tanta en cuestión, pero tiene influencia en el pronóstico, ¿no? De recuperación del paciente, porque, pues imagínate, ¿no? El paciente después de un evento vascular cerebral puede mover un brazo, una pierna, tú le tienes que indicar, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las secuelas? Todo lo que va a afrontar el paciente en su proceso de rehabilitación. En cuanto a esas evaluaciones, pues todos tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos ya como cuestionarios específicos para identificar, ¿no? También estos pacientes, comentaste, ¿no? La evaluación de el riesgo de caídas. Y hace rato cuando comentaste lo de las siglas de paz y factores de riesgos, dijiste, ¿no? Que la edad es un factor de riesgo a tener en cuenta y también esto ligado al tiempo, ¿no? De respuesta o intervención, porque mientras más tiempo pasa el paciente en este lapso de isquemia cerebral, pues más serán más las secuelas que presente, ¿no? Y si es un adulto mayor, pues ya tener un peor pronóstico. Creo que vamos intercalando poco a poco todos los puntos, ¿no? En cuanto a factores de riesgos, pronóstico, evaluación. Y al final, creo que como todos fisioterapeutas, nos enfocamos a evaluar rango de movimiento, tono muscular, fuerza, resistencia. Creo que eso va de cajón, ¿no? Tenía esta pregunta para el final, ¿no? Sobre cómo influye el cuidador en la rehabilitación del paciente. Y es súper común lo que comentas, ¿no? Que el que se chuta el rol, pues es un familiar y pues al rato vamos a comentar de cómo afecta esto a la familia, ¿no? En cuanto a este apartado sobre la evaluación, quedó súper bien, Insight, me gustó tu respuesta. Ahora vamos con el pronóstico. ¿Cómo es el pronóstico de este paciente? Y quiero hacerte esta pregunta porque creo que yo he tenido pacientes con EBC y siempre me dicen, ¿no? Oye, ¿y si es cierto que a los 3 meses es el tiempo máximo de recuperación? Y según tu experiencia, ¿cómo es este proceso, Insight? Mira, esa también es una excelente pregunta porque también los pacientes que llegan a consulta, que normalmente hay familiares que hacen como que su investigación en esta parte después del suceso, es lo más común que te preguntan. Aquí mi respuesta, que es la que siempre digo a los pacientes, que a veces no es lo que quieren escuchar, pero siempre es depende. Es la que siempre les digo depende porque depende mucho en cuanto al porcentaje de recuperación del paciente, pues algo muy importante, cada paciente es súper diferente porque también influye su nivel de lesión, dónde fue la lesión, dónde se ubica como tal, el tiempo de respuesta, tú mismo lo dijiste, incluso he tenido pacientes que, por ejemplo, duraron un día entero, o sea, que les sucedió derrame cerebral o el accidente cerebrovascular en su casa, acostados porque viven solos, porque nadie los encontró o porque su familia no se le hizo raro que la persona duró un día completo sin levantarse de su cama y salir en su cuarto, o sea, influye mucho en esta parte y depende también precisamente del abordaje que le demos y el enfoque. Porque mucha literatura sí nos dice, eso es algo interesante, nos dicen de que la ventana terapéutica es de 3 meses, que es los primeros 3 meses posterior a la lesión. Sí es donde mucha literatura nos dice que es donde más avance tenemos, pero aquí hay un punto importante a tomar en cuenta. El avance después de esos meses sí se puede dar, solo que se necesita precisamente de más estímulos y el compromiso por parte del paciente va a aumentar mucho más, ¿no? Si desde un principio hay una charla que a mí me gusta tener con los pacientes en esta parte es que el pronóstico dependerá de cada paciente. ¿Por qué? Porque depende del nivel de compromiso del paciente, de la familia y del cuidador, porque somos un equipo, ¿no? Hay pacientes que no pueden costear, en mi experiencia clínica, terapia 3 veces a la semana o diario, pero hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga y ahí es donde me encanta. Por eso, esa es la razón, que la familia o el cuidador forme parte del tratamiento y entiendan en qué dirección yo voy, porque cuando los haces partes, ellos también entienden la importancia de lo que estamos haciendo
haciendo, ayudan al paciente. Por lo tanto, un paciente que está motivado, que tiene ayuda, que entiende su lesión y sus familiares también, es un paciente que no lo van a soltar de la mano y es un paciente que sí o sí va a tener un nivel de recuperación, un porcentaje muy bueno, porque las personas no lo van a dejar de lado y va a tener la atención que necesita, ¿no? Ujú. Pero te digo, siempre depende. Sí, sin duda, ¿no? Tienen como que esta idea de, o esta información que ya sea que lo hayan visto, no sé, en televisión, en redes sociales, o un familiar le habrá dicho, ¿no? En 3 meses es como que el tiempo de recuperación, pero no, como comentaste, depende de muchos factores externos al paciente e internos, ¿no? Algo en cuanto a la parte interna, algo que quisiera retomar es, pues también, ¿no? El nivel de lesión, qué parte del cerebro fue donde sufre más isquemia, porque pues ahí también tenemos como que todas esas funciones, ¿no? Del habla, del movimiento, de la comprensión en cuanto al lenguaje, eso influye mucho, ¿no? Y también otro punto que comentaste, ¿no? Y lo dijimos al inicio, ¿no? Identificar cuando un paciente tiene un EBC para llamar a la ambulancia y llevarlo al hospital, porque pues mientras más tarden en llegar al tratamiento hospitalario, pues va a tener más secuelas. Yo también tengo un caso, una experiencia, ¿no? De un paciente que estuvo 3 horas hasta que lo llevaron sus familiares al hospital y el paciente pues, ya tenía 63 años, quedó en cama, pues quedó con hemiplegia, le hicieron traqueo, tuvo neumonía en el hospital, todo se complicó, ¿no? Y algo importante, pues ahí hacer una buena evaluación integral. Y también me llegó a este punto, ¿no? De que, pues, hacer entender de que tal vez si no podían costear las sesiones durante toda la semana, ¿no? Pero pues queda como compromiso de la familia hacer las movilizaciones, los cambios de posición, porque también presentan otras complicaciones, ¿no? Como dermatológicas, que tienen úlceras, que no los cuidan bien, varios factores pues que a veces no los tenemos en cuenta, pero influyen mucho en el paciente.